¿Cómo es que una pequeña isla del Caribe logró desafiar al país más poderoso del mundo y sobrevivir al intento? Cuba no solo fue escenario de una revolución, fue el epicentro de un conflicto que dividió al planeta, inspiró a millones y sembró pasiones ardientes que aún hoy siguen vivas. ¿Qué pasó realmente en la Revolución cubana? ¿Fue un acto de liberación o el inicio de una nueva opresión? ¿Héroes o tiranos? ¿Libertad o control? Hoy te llevamos al corazón de esta historia fascinante y explosiva para descubrir cómo un grupo de rebeldes barbudos puso de cabeza al orden mundial. Pero antes de comenzar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias épicas. Después, déjanos un comentario contándonos qué otras revoluciones te gustaría ver en el canal. Vamos, que la historia nos espera. Mucho antes de que el mundo conociera a Fidel Castro o a Ernesto Che Guevara, Cuba era una joya caribeña disputada por imperios. Bajo el dominio del Reino de España, el archipiélago fue transformado en una gigantesca plantación de azúcar y tabaco, productos codiciados en Europa y que pronto se convertirían en la base de una economía esclavista despiadada. Las tierras fértiles cubanas no descansaban. Día y noche, miles de esclavos africanos eran obligados a trabajar en condiciones inhumanas, mientras los grandes hacendados vivían entre lujos coloniales. Pero entre el zumbido de los machetes cortando caña y el silbido de los barcos mercantes zarpando hacia Europa, comenzaba a gestarse algo más profundo: el deseo de libertad. Durante el siglo XIX, el sentimiento independentista empezó a extenderse por toda América Latina. Cuba no fue la excepción. Desde mediados de siglo estallaron varias guerras contra España. Rebeliones como la Guerra de los 10 Años y la Guerra Chiquita demostraron que el pueblo cubano no estaba dispuesto a aceptar su destino sin luchar, pero el precio fue altísimo. Cada derrota dejaba miles de muertos, poblaciones arrasadas y un sabor amargo que se acumulaba en la conciencia colectiva. Y entonces, en 1898, cuando parecía que el sueño de independencia se desvanecía, apareció un nuevo jugador en el tablero: los Estados Unidos. Bajo el pretexto de proteger sus intereses y con el hundimiento del acorazado USS Maine como excusa perfecta, el ejército estadounidense desembarcó en la isla y derrotó a las tropas españolas. Fue el fin del dominio colonial, pero también el inicio de una nueva forma de control. Los cubanos celebraban el fin de la opresión española, sin imaginar que habían cambiado de amo. Porque la bandera que ondeaba sobre los barcos de guerra no era la de Cuba, era la de las barras y las estrellas. ¿Qué libertad es verdadera si depende de la intervención de otra nación? Así comenzaba un nuevo capítulo en la historia cubana, uno que, en lugar de traer la tan esperada soberanía, pondría a la isla bajo una sombra que aún no se ha disipado. La guerra había terminado. Las calles de La Habana vibraban con tambores de celebración. Por fin, tras siglos de dominio colonial, Cuba era libre, al menos eso creían. En 1902 se proclamó oficialmente la República de Cuba. Una nueva constitución fue redactada y el pueblo miraba hacia el futuro con esperanza. Pero enterrado entre los artículos del documento fundacional se encontraba un apéndice discreto, casi técnico, pero con el poder de torcer el destino de toda una nación: la Enmienda Platt, impuesta por los Estados Unidos como condición para retirar sus tropas tras la guerra hispano-estadounidense. Esta enmienda permitía a Washington intervenir militarmente en Cuba siempre que considerara que su estabilidad o sus intereses estaban en riesgo. ¿Y cuáles eran esos intereses? Plantaciones, ferrocarriles, minas, puertos.
Todo lo que producía riqueza en la isla tenía ahora un nuevo dueño invisible. Las decisiones más importantes ya no se tomaban en La Habana, sino en el Capitolio de los Estados Unidos. El presidente cubano era elegido por el pueblo, sí, pero debía ser aprobado por la mirada de reojo del norte. Las bases militares estadounidenses florecieron en el territorio cubano y la más famosa, Guantánamo, se convirtió en un símbolo del poder extranjero incrustado en suelo patrio. Para muchos, Cuba se había transformado en una república en papel, pero en la práctica era un protectorado disfrazado. Un país que hablaba con voz propia, pero cuyas palabras eran susurradas por Washington. Mientras tanto, las élites cubanas que se beneficiaban del nuevo orden celebraban banquetes y el pueblo seguía luchando por comida, trabajo y dignidad. Las promesas de independencia se diluían con cada decisión tomada sin consultar al pueblo. La democracia cubana nacía frágil, tutelada, vigilada. Las semillas de la frustración comenzaban a germinar. En cada fábrica cerrada, en cada campesino desplazado, en cada estudiante reprimido, crecía el sentimiento de que aquella libertad era una mentira con bandera extranjera. Durante años, el pueblo cubano vivió entre promesas rotas y gobiernos que cambiaban de nombre, pero no de rostro. En ese escenario de desconfianza y fragilidad institucional, emergió una figura que marcaría la historia del país con puño de hierro: Fulgencio Batista. Al principio, Batista era visto como un reformista. Había liderado un golpe militar en 1933 que derrocó a un dictador anterior y por un tiempo gobernó desde las sombras como una especie de hombre fuerte del ejército. Su discurso era el de la justicia social, del orden, de la modernización. Pero detrás de esas palabras se gestaba un régimen que poco a poco concentraría poder, dinero y miedo. En 1952, ya sin máscaras ni intermediarios, Batista dio un nuevo golpe de Estado y se autoproclamó presidente, cancelando elecciones democráticas y estableciendo una dictadura abierta. Para el pueblo cubano, aquello fue un mazazo a la esperanza, pero para los Estados Unidos fue un alivio. Batista garantizaba estabilidad y negocios. Las empresas norteamericanas controlaban más del 70% de la economía cubana. Refinerías, compañías eléctricas, bancos, hoteles, casinos. La isla se convertía en un paraíso tropical para turistas estadounidenses y mafiosos de Las Vegas, mientras los barrios marginales de La Habana se llenaban de hambre y rabia. El régimen reprimía sin piedad cualquier oposición. Sindicalistas desaparecían, estudiantes eran encarcelados, campesinos eran desalojados a la fuerza. Todo aquel que alzara la voz contra la dictadura era silenciado. La censura se volvió rutina y la democracia un recuerdo lejano. Y sin embargo, en Washington, Batista seguía siendo el aliado confiable. Recibía apoyo militar, asesoría técnica, respaldo diplomático, porque para el tío Sam lo importante no era la libertad del pueblo cubano, sino la seguridad de sus inversiones y la contención del comunismo en plena Guerra Fría. Pero en las sombras comenzaba a tejerse una red de jóvenes idealistas, de campesinos armados, de estudiantes furiosos. Mientras Batista celebraba con whisky importado, un fuego revolucionario se encendía en las montañas del oriente cubano. A veces, las revoluciones no comienzan con grandes discursos ni con ejércitos organizados. A veces, empiezan con un fracaso y un puñado de hombres decididos a no rendirse. El 2 de diciembre de 1956, un yate llamado Granma tocó tierra en la costa oriental de Cuba. A bordo venían 82 revolucionarios mal armados, sucios por el viaje, pero encendidos por una idea. Entre ellos, dos nombres que el mundo jamás olvidaría: Fidel Castro y Ernesto Che Guevara.
El desembarco fue un desastre. Fueron emboscados, perseguidos, dispersados. De los 82, apenas unos 20 lograron escapar a las montañas. Pero esas montañas, la Sierra Maestra, serían su refugio, su escuela y su trinchera. Allí, entre la niebla, el barro y los caminos invisibles, comenzó una guerra de guerrillas. Al principio, nadie creía en ellos. Eran pocos, sin recursos, y enfrentaban al ejército de un dictador respaldado por los Estados Unidos. Pero poco a poco, algo cambió. Los campesinos comenzaron a apoyarlos, no por ideología, sino porque escuchaban algo diferente en sus voces. Los barbudos no venían a explotar, sino a compartir. Construían escuelas improvisadas, ofrecían atención médica básica, hablaban de justicia y de dignidad. Y lo más importante, luchaban con y por el pueblo. Cada victoria, por pequeña que fuera, era celebrada como un milagro. Cada emboscada exitosa, cada soldado del régimen que desertaba, alimentaba la leyenda. La radio rebelde transmitía mensajes desde la montaña, cruzando valles y pueblos, encendiendo la esperanza. Che Guevara, con su idealismo ardiente, se convirtió en símbolo de sacrificio. Fidel Castro, con su carisma y determinación, en el arquitecto de una nueva Cuba. Pero no estaban solos. Campesinos, mujeres, estudiantes y obreros se sumaban al movimiento, convencidos de que la isla merecía algo mejor. Batista intentó aplastarlos, envió miles de soldados, bombardeó aldeas, torturó a sospechosos, pero cuanto más atacaba, más crecía la simpatía por los rebeldes. Y mientras tanto, la prensa internacional comenzaba a mirar hacia las montañas con curiosidad y temor. En las profundidades de la Sierra Maestra, una verdad se volvía irrefutable. El pueblo ya no tenía miedo. No hubo tanques entrando a La Habana, ni fuegos artificiales estallando en el cielo. La revolución cubana no triunfó con un rugido, sino con el eco firme de pasos decididos que cruzaban lentamente el país. Era el amanecer del 1 de enero de 1959. Mientras gran parte de la población dormía, Fulgencio Batista abordaba un avión en secreto y huía hacia República Dominicana. Su gobierno, corroído desde dentro, colapsaba sin necesidad de una batalla final. Lo que no lograron las armas, lo logró el desgaste de la dictadura y el miedo del dictador. Cuando la noticia se esparció, las calles explotaron de alegría. No eran soldados los que desfilaban, eran personas de a pie, familias enteras, llorando de emoción, abrazándose con desconocidos. No celebraban una victoria militar, celebraban el fin del silencio, el fin de las humillaciones, el fin del miedo. En pocos días, Fidel Castro y sus combatientes entraron a La Habana, recibidos como héroes. Las imágenes recorrieron el mundo. Barbudos sonrientes, vestidos con uniformes desgastados, siendo aclamados por multitudes. Era el David que había vencido al Goliat, y todos querían saber qué haría después. Pero la revolución, aunque victoriosa, apenas comenzaba. El nuevo gobierno implementó una reforma agraria radical, expropió grandes latifundios, nacionalizó empresas extranjeras, eliminó el analfabetismo en zonas rurales y lanzó campañas de salud pública nunca antes vistas. Cuba, por primera vez, parecía pertenecer a los cubanos. Sin embargo, no todos aplaudían. La élite económica huyó del país. Estados Unidos, al ver sus intereses amenazados, comenzó a mostrar los dientes. La tensión crecía. Las embajadas cerraban, los diplomáticos partían, y la revolución comenzaba a tomar un rumbo cada vez más definido: el socialismo. La revolución, que comenzó con ideales amplios y promesas de justicia social, ahora tomaba una forma más concreta, más ideológica, más desafiante. Ya no era solo una rebelión contra Batista, era un desafío frontal
al modelo capitalista y a la influencia estadounidense en América Latina. ¿Podría una pequeña isla resistir sola el peso de una nueva era? El mundo contenía el aliento. La historia de Cuba dejaba de ser local y se transformaba en un capítulo clave de la política global. Una isla de apenas 110.000 kilómetros cuadrados, pero convertida en epicentro de la tensión más peligrosa del siglo XX. Cuba, tras la revolución, ya no era solo Cuba, se había convertido en símbolo, bandera y campo de batalla ideológica. Con el nuevo gobierno nacionalizando empresas estadounidenses y estrechando lazos con la Unión Soviética, la respuesta de Washington fue inmediata. Sanciones económicas, ruptura de relaciones diplomáticas y finalmente un bloqueo comercial que perdura hasta nuestros días. La pequeña isla, que durante décadas había sido patio trasero de los Estados Unidos, ahora desafiaba abiertamente a su antiguo amo. Moscú, por su parte, vio en Cuba una joya estratégica. ¿Qué mejor manera de contrarrestar la influencia estadounidense que con una aliada socialista a solo 150 kilómetros de la Florida? La relación se selló con tratados económicos, apoyo militar y misiles. En 1962, el mundo se paralizó. Aviones espías estadounidenses descubrieron bases soviéticas de misiles nucleares en territorio cubano. Era el punto más caliente de la Guerra Fría. Durante 13 días, la humanidad sostuvo la respiración. Una sola chispa podía encender la Tercera Guerra Mundial. Fidel Castro, lejos de retroceder, endureció su postura. En discursos encendidos, juraba defender la soberanía de Cuba hasta la última gota de sangre. John F. Kennedy exigía la retirada de los misiles. Nikita Khrushchev, desde Moscú, buscaba una salida que no lo hiciera parecer débil. El planeta entero observaba con miedo. Al final, se alcanzó un acuerdo secreto. La Unión Soviética retiraría los misiles de Cuba y a cambio, Estados Unidos prometería no invadir la isla y desmantelaría sus propias armas nucleares en Turquía. Una solución silenciosa, pero con profundas consecuencias. La revolución cubana había sobrevivido a su mayor amenaza externa, pero también había sellado su destino. A partir de entonces, Cuba quedaría firmemente alineada con el bloque comunista, aislada del resto de América Latina y marcada como enemigo por su vecino del norte. Mientras las superpotencias jugaban al ajedrez nuclear, los cubanos resistían en el tablero. Pasaron los años, pasaron los discursos, los líderes, las promesas, pero la revolución permaneció. Cuba se convirtió en una anomalía histórica. Mientras América Latina se debatía entre democracias inestables y dictaduras militares, la isla mantuvo un rumbo propio, férreo, ideológico, resistente. En sus hospitales, médicos salvaban vidas incluso con escasez de recursos. En sus escuelas, los niños aprendían a leer en rincones donde antes solo había oscuridad. Pero en sus mercados faltaba comida. En sus calles faltaban voces libres. Fidel Castro gobernó por casi 5 décadas. Su imagen se volvió ícono global. Para algunos, símbolo de dignidad y rebeldía. Para otros, rostro de opresión y censura. Tras su retiro, su hermano Raúl tomó el mando. Y aunque el lenguaje cambió, la estructura del sistema permaneció. El pueblo, mientras tanto, vivía entre la esperanza y el desencanto. La salud y la educación eran derechos garantizados, sí, pero la libertad de expresión, el acceso a Internet, la posibilidad de viajar o emprender eran lujos casi imposibles. Muchos partieron en balsas improvisadas, desafiando el mar, buscando otro futuro. Otros se quedaron, resistiendo, creyendo, sobreviviendo. En 2021 estallaron protestas masivas. Miles de cubanos salieron a las calles exigiendo libertad, comida,
medicinas. Por primera vez en décadas, el gobierno enfrentaba una ola de descontento visible, global. El mundo miraba, opinaba, se dividía. Porque Cuba sigue siendo eso, una herida abierta en la historia del continente. Un símbolo que nadie puede ignorar. Hoy, la revolución cubana es vista con lentes distintos. Para algunos, es una hazaña de resistencia contra el imperialismo. Para otros, es un experimento fallido que empobreció a su pueblo. Pero lo cierto es que cambió el destino de la isla y del mundo. Porque una vez que un pueblo aprende a gritar ¡basta!, nunca vuelve a callar del todo. Pero como en toda gran historia, no todo fue color de rosa. Detrás de los discursos de libertad y justicia, existieron episodios mucho más oscuros que no siempre son contados. Fidel Castro y el Che Guevara, íconos de la revolución, también dejaron un legado de sombras, represión y controversia. En nuestros próximos videos vamos a revelar las historias no tan bonitas de estos dos personajes, cómo Fidel amasó su poder a costa del pueblo cubano y cómo Che Guevara pasó de ser un idealista a convertirse en un verdugo temido. Así que no te lo pierdas, porque la verdadera historia de la Revolución Cubana apenas comienza. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.